en todas las etnias tenemos cosas parecidas, aunque la forma y manera sean totalmente distintas. Mire, hoy yo estaba viendo en la televisión un documental de la China, de una escuelita de niños que se destruyó, y los padres de esos 127 niños, en la China que está prohibido hacer huelga, en la China que está prohibido hacer marcha en contra del gobierno, a esos padres no les importó en lo absoluto, no les importó. Y ellos se fueron en una marcha contra el gobierno a exigirle al gobierno una explicación de por qué todos los edificios quedaron en pie y el de la escuela se destruyó. Y ellos decían, si se destruyó es porque estuvo mal construida. Y desde luego presentaban a una madre que iba al cementerio, y cuando llegaba al cementerio pues le pedía a su criaturita que le diera la fuerza para poder continuar, etcétera, etcétera. Y desde luego, pues mira, yo no estoy de acuerdo con el entendimiento que ella tiene de su fe, ¿verdad? Pero por el otro lado, ¿cuántos religiosos no piensan que los muertos, que no son chinos, cuántos religiosos no piensan que los muertos, de los seres queridos muertos, les dan fuerza para continuar en la vida? Son pensamiento universal. Eso es como el chino y el americano que estaban en el cementerio, ¿verdad? Y el chino le dijo el americano le dijo al chino, oye, ven acá, y cuando el muerto se va a levantar a comerse el arroz que tú le tiras. Le digo, pues cuando el tuyo se levante a oler las flores que tú le pones. Pues, porque el procedimiento es distinto, pero lo que implica es igual. Lo que implica es la manifestación de un sentimiento, de un amor que se expresa por el ser querido que se fue. Y eso no hay por qué condenarlo. No hay por qué condenarlo, porque es la forma como cada cual va expresando. Bueno, hemos visto que Job era conocido como un no israelita y que su dolor no era algo único, pues se trata de una cuestión perenne, abordada por Israel y abordada por todo el mundo. Todo el mundo se anda preguntando, como se preguntó, por el dolor. Oiga, si es que el dolor le pasa a todos los seres humanos, ¿verdad? El dolor es universal. El de colitis y el que no es de colitis, eso es universal, todo el mundo lo padece. O sea, el problema es que somos tan egocéntricos. Ahí es donde está el grave problema, en nuestro egocentrismo, ¿verdad? Que pensamos que el único dolor que duele es el mío. Es el mío. Y cuando funcionamos de esa manera, la gran vergüenza que pasamos, pues esta vez acá no, porque acá nos defendemos con la gente en la apariencia, pero la pasamos frente a Dios. La gran vergüenza la pasamos frente a Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce lo que está ¿dónde? En el corazón. Y cuando yo parto de la premisa que el único dolor que a mí me importa es el mío, y que la única atención que yo quiero es la que me vayan a dar a mí, pues Dios me dice, te podrás vender con todos los demás como tú quieras, pero conmigo no te vendes. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir del libro de Job? Es una historia de calidad. Es una historia que está bien pensada. Es una historia que quien la formuló con una articulación extraordinaria. Y tal vez algunos ahí tal vez eso como que nos hace sentir un tanto incómodo. Mire, el que esté bien pensada, el que esté bien articulada, el que esté bien formulada, ¿sabe a qué conclusión nos lleva? A que tuvo que estar bien inspirado. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. Quien escribió esto, porque primero, déjeme decirle algo, esta es una historia de 42 capítulos. Lo que quiere decir que para escribirse 42 capítulos en una historia
se toma años. Allí no había un secretario al lado de Job para escribir lo que Job decía y lo que decía doña Joba y lo que decían los amigos de Eliab. No, allí no había ningún secretario escribiendo. Allí no se levantaron actas de ninguna clase. Allí simplemente lo que ha sucedido con este documento es alguien que miró a su alrededor y vio las diversas teologías que habían sobre el sufrimiento y dijo, hay que escribir algo que responda conforme al corazón del Dios de las misericordias. Y eso que responde al corazón del Dios de las misericordias tiene que responder de manera poderosísima por encima de los pensamientos religiosos que me rodean en nuestro ambiente. Y esos pensamientos están en los 4 amigos de Job, está en Job, está en su mujer. Y todos esos pensamientos que están en esos individuos e individuas, entonces tienen un efecto extraordinario, porque el autor entonces recoge de manera inspiracional el pensamiento de Dios. ¿Por qué sufre el justo? El mejor texto en el libro de Job para responder a por qué sufre el justo es: a ti no te importa. Es qué puedes hacer por él, cómo le puedes extender la mano, cómo lo puedes ayudar, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes bendecir? Porque dentro de la sabiduría pueblerina hay un texto que dice: hoy por mí, mañana por ti. O a la inversa, como lo quiera decir, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría pueblerina de Jericó, ¿verdad? Esa sabiduría pueblerina es precisamente lo que va a resaltar aquí como el pensamiento divino, como la revelación de Dios, para que todo hombre y para que toda mujer, a la hora de trabajar con el libro de Job, conozca cómo Dios piensa con respecto al sufrimiento del hombre. Fíjese que la Biblia dice que cuando Jesús vio a la multitud, alguien me completa el texto, y mirando a la multitud tuvo ¿qué? Compasión. Compasión de ellos. Esa es la teología de Dios. Al que sufre, Dios le tiene compasión, sea evangélico o no lo sea. Y ahí es donde, ¿verdad?, los que a veces introducen un poco de verdad dentro de la burbuja de la mentira. Mire, al que sufre hay que tenerle compasión, indistintamente si es de mi partido político, si no lo es, indistintamente si cree como yo creo, si es evangélico, indistintamente si es creyente o es ateo, al que sufre hay que tenerle compasión. Otro dato interesante de Job es el concepto de la ironía. O sea, uno de los géneros que tiene el libro de Job, o de los estilos, ¿verdad?, dentro del género, es el elemento de la ironía. Job es tratado con mucha ironía. Por ejemplo, si vamos a Job capítulo 12, versículo 3. Job 12, versículo 3. Alguien que no lo pueda. Bueno, ya lo tenemos ahí. No, Job 12, 3. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Mire, eso es una expresión irónica. Es una expresión irónica. Porque ya y sencillamente este amigo de Job lo que le está diciendo a Job es que ¿acaso tú crees que yo no tengo entendimiento de lo que te está pasando a ti? ¿Acaso es que tú te crees que eres mejor que los demás? Pues mire, sí, porque cuando vemos el prólogo de Job,